Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Cama para Tres, el espacio donde nos reunimos nosotras, ustedes y sus dudas sobre relaciones de pareja. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su espacio de Cama para Tres. Es un gusto saludarles el día de hoy. Estamos por aquí a altas horas de la noche. Grabando todo por el compromiso hacia ustedes y hacia este chulo proyecto. Así es que si de pronto decimos cosas sin sentido, bueno, pues tal vez sea por la hora. Estoy por acá yo, Leticia Muñoz, psicóloga, terapeuta familiar, feminista, una mujer cansada el día de hoy. Una mujer cansada pero contenta. Y me acompaña como siempre la inigualable Nada, Gabriela Pérez Mercado, psicóloga, terapeuta familiar, feminista también, activista por los derechos de las personas con discapacidad. Hoy anduvimos en modo activista, entonces igual cansada, iniciamos el día muy temprano y ya son altas horas de la noche, como dice, pero aquí muy felices porque este espacio me encanta, creo que nos encanta, lo disfrutamos mucho, y muy contentas ya de un episodio más de esta segunda temporada. Y pues hoy que tenemos un temazo, ¿cómo es el tema, Leti? Bueno, acuérdense que estábamos justamente hablando de estos múltiples episodios sobre diversos temas de la sexualidad. Y entonces la vez pasada tuvimos como un panorama introductorio que si no han escuchado, vayan a escucharlo. Ajá. Y pues ahora para continuar vamos a hablar de mitos de la sexualidad. Ajá, porque justamente es algo que a pesar de que la sexualidad es algo que está presente en la vida humana, pues prácticamente... En toda la existencia. En toda la existencia, es bien interesante cómo hay ideas que se transmiten desde el inicio de los tiempos casi, y que no se cuestionan, y que la gente solamente repite, y que a veces eso hace que se restrinja o eso hace que viva la experiencia de la sexualidad desde un lugar no muy amable, no muy agradable o incluso tormentoso. Entonces, pues vamos a repasar algunas ideas que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, que vamos a poder aventarnos 10,800 horas, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, exacto. Cada cabeza es un mundo, aunque creo que este componente de los mitos, pues justamente se vuelven mitos porque son muy circulados, ¿no? Son cosas que como que se escuchan frecuentemente en las conversaciones de la vida cotidiana, en la consulta, que a veces mezclan como que una parte medio científica o pseudocientífica con creencias y cosas no comprobadas, ¿no? O sea que sí hay una serie de ideas bien extendidas en la sexualidad sobre cómo debe ser esta, ¿no? Si estoy pensando en la genitalidad y que el tamaño del pene, ¿no? O sea, ya iremos explorando, pero creo que sí hay unas ideas como que son frecuentes de estar escuchando, y lo interesante de explorarlas también es poder ver que estas ideas tienen efectos en el disfrute o no disfrute de los encuentros erótico-afectivos. Sí. Pues no sé, a mí para comenzar se me ocurre como esta creencia que hay de que el deseo sexual es diferenciado entre hombres y mujeres. Los hombres es algo desbordado, constante, todo el tiempo, en cada momento de su vida. Y en las mujeres solamente se activa cuando hay afecto. Ajá, sí es cierto. ¿No?
Sí, 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 es una ideita muy extendida y muy extendida desde la parte biologicista, ¿no? Porque se dice que los hombres, porque tienen la testosterona, siempre tienen el deseo sexual más alto, ¿no? Las mujeres también tenemos testosterona para información de nuestro querido público. Pero es esto, ¿no? Se habla de un deseo sexual diferenciado desde un, ay, se me fue, ya, No, yo, estás. ay, desapareció. Este, desde un lugar como que muy biologicista, pasando por alto que el deseo puede tener ese componente fisiológico y biológico, hormonal y demás, pero es una vivencia muy permeada por la cultura. Y que es cuando se dice que los hombres tienen mayor deseo sexual, lo que nos está diciendo es que tienen mayores permisos culturales de explorar su sexualidad, ¿no? Mayores incluso oportunidades en cuanto a tiempo, espacios, etcétera. Claro, nunca hasta el momento he escuchado el caso de una mujer que su mamá la lleve a un prostíbulo y le diga, Ajá, te voy a pagar que estés con un hombre para que estés preparada este, para tus futuros ajá. encuentros, ¿no? Así es, O esas sea, historias no. no se escuchan para las mujeres, ¿no? E incluso también digo lo del tiempo y las oportunidades por una cosa que también ya hemos hablado, ¿no? Cuando las mujeres están o estamos sobrecargadas del trabajo de cuidados, por ejemplo, ¿qué energía y qué tiempo queda para explorar la sexualidad, ¿no? Para vivenciar tu deseo sexual cuando estás agotada, cuando no tienes oportunidades de tiempo, espacio para ir a explorar. Y lo que digo es eso, ¿no? O sea, más allá de la perspectiva biologicista, habría que pensar en cuánto la cultura incentiva en los hombres la exploración de su sexualidad, incluso este performance de un hombre hiper don Juan, ¿no? Que tenga muchas parejas sexuales como validación de la masculinidad tradicional, eh, Ujú. y que no es solamente esto de, ay, es porque tienen más testosterona, no es porque tienen más oportunidades, más tiempo, más espacio, porque la exploración sexual se juzga culturalmente diferente si eres hombre o si eres mujer. Si eres hombre eres un don Juan, si eres mujer eres una zorra, ¿no? Por no decir otra palabra. Y yo, ¡ay, Eh, qué lindo lo dijo! ajá, por no decir la otra palabra, no sea que nos vayan a censurar. Este, Pero eso, el juicio diferenciado de la cultura también tiene como efecto que las mujeres vivamos y vivan su sexualidad con mucho temor a ese juicio, ¿no? Además de todas las ideas de temor religioso sobre lo pecaminoso que es, ¿no? El sexo. No, y a lo mejor yo pensaría que aún así, que con todas esas facilidades que da la sociedad y la cultura a los hombres, eso no garantiza que todos los hombres Ujú, tengan un deseo sexual así es. elevadísimo. O sea, a pesar de que hay todos estos dispositivos sociales que les facilitan, les impulsan, les festejan, yo sí pensaría que eso no impide que haya Ujú, hombres que por las experiencias, por la historia, por muchas cosas, la relación con la sexualidad no sea construida desde este lugar y que así y que también de igual manera hay mujeres que a pesar de todas estas trabas que hay para que las mujeres se conozcan, experimenten y demás, ujú. tienen un deseo sexual, podríamos decir, Sí, elevado, sí. ¿no? Independientemente de esto. Y entonces justo como que es algo que es muy importante y a mí no sé si a ti te ha llegado a tocar, que lleguen las parejas que llegan con estas creencias de, bueno, es que ¿por qué no estamos teniendo sexo si los hombres siempre quieren tener sexo? ¿No? Ajá. O sea, ¿cómo es posible? O ¿por qué no quiere tener sexo si dice que me ama? Y así como de, ¿qué? ¿No?
Claro. Entonces, aquí sí es súper importante. El deseo sexual no tiene que ver con que seas hombre o seas mujer, tiene que ver con otra serie de factores de cómo has ido construyendo tu relación con la sexualidad. Y si bien es cierto, hay toda una serie de dispositivos que facilitan que los hombres construyen y experimenten su sexualidad con mayor libertad, a diferencia de las mujeres, ¿no? Ujú. Sí, esto que decías también es muy importante porque hay que recordar que también está la experiencia de las personas asexuales, ¿no? Y que el deseo es un espectro que se podría mover en muchos sentidos desde el, pues ni necesito eso, ni quiero eso, ni pienso en eso, no es importante para mí a la hora Ujú. de vincularme, este, hasta alguien que, como dices, que sea hombre, mujer, persona no binaria, lo que sea, eh, eso, es un espectro con mucho movimiento, ¿no? Y por eso esto Ujú. de que los hombres, por ser hombres y por la testosterona, tienen más deseo, pues es, repetimos, un mito. Falso. Ajá, exactamente. Em, dime, dime. No, 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 te iba a preguntar en qué otro mito recuerdas tú. Pues, que, pues te decía, o sea, eh, hay otro que también creo que es muy extendido, que es como que eh, todos los encuentros sexuales para que sean un encuentro Exitoso. satisfactorio, exitoso, tienen que culminar en orgasmo, ¿no? Ajá. Sí, Y sí, si no, sí. pues ya, valió, no, no fue, No, no no. cuenta casi, este, Fue un fracaso. ajá, fue un fracaso, ¿no? Este también es una idea como muy extendida Ujú. que, pues que decíamos, ¿no? Que vamos a hacer un episodio en particular de esta onda del orgasmo, pero este mito, o sea, sí me parece a mí como bien, bien presionante, ¿no? O sea, sí siento que cuando se coloca esa idea en el centro, el encuentro sexual para cualquiera de las dos partes, puede vivirse como con mucha presión, ¿no? De una parte como de, ay, tengo que hacer todo para que esto ocurra, porque además ese es como lo complementario del mito, ¿no? Que la pareja tiene que hacer que ocurra y y que tengo que hacer todo para que eso ocurra y que si, si no ocurre, pues no contó, y de la otra parte es como que sí, sí, lo tengo que sentir, ¿no? O sea, cualquiera de las partes sentirse presionada porque lo tiene que sentir, incluso eh, sentir la presión y derivado de eso, a mí de repente me llegan muchas anécdotas en consulta de, es que frecuentemente tengo que fingir el orgasmo, ¿no? Para que no, mi pareja no se vaya a sentir mal porque se supone que, pues, eso tiene que pasar, ¿no? Y digo, ¿cuánta presión genera eso y cuánta desconexión puede generar de lo que podría ser un encuentro muy conectado y placentero? Sí, yo pensaría que justamente eh, mm, como que cambiar la idea de que el sentido del sexo es el orgasmo y un poco pensar en lo que hablábamos, te iba a decir la sesión pasada, el episodio pasado, que justamente que la sexualidad tiene que ver con lo placentero. Y entonces lo placentero no solamente es un orgasmo, o sea, lo placentero puede estar en las caricias, en los besos, en otras prácticas que puedan generar ese efecto y que entonces ahí se abre un abanico de posibilidades, o sea, como que si las personas colocan en el centro, voy a explorar qué me genera placer con esta persona, Ujú, híjole, creo que se abrirían un montón como de vamos a posibilidades. vamos a construir vamos a construir un momento de placer compartido y de Ujú. placer que todos los integrantes, el número que sea de ese encuentro, ¿no?
participan conscientemente de Ujú. generar ese momento placentero, ese momento de conexión, porque creo que la sexualidad a veces también se habla mucho del sexo casual, ¿no? Este, Ujú. pero esto del sexo casual a veces se interpreta como, pues es sexo y ya, ¿no? Pues yo creo que no existe sexo y ya, pues, o sea, hay cosas ahí que tienen que ver con afectividad, que afectividad no necesariamente es ahora nos vamos a amar para toda la vida, ¿no? Y que Porque nos ya tuvimos casaremos y tendremos un futuro ajá, juntos, no, juntas, no tiene que ¿eh? ver con eso, no tiene que ver con, tuvimos sexo y ahora nos vamos a casar o a amar para toda la vida, o ahora en automático vamos a ser pareja. Por supuesto que no, pero siempre hay una afectividad en el sexo, ¿no? El sexo tiene que ver con conexión, con afecto, con erotismo, con placer, no nada más con orgasmo, ¿no? Ujú. Sí, eso me parece súper importante, porque justamente pensemos que lo placentero es estar presente. O sea, Ajá, para yo poder sentir placer, mi atención tiene que estar colocada en mi cuerpo, en cómo se siente lo que la o las personas están haciendo sí, o lo que incluso yo estoy haciendo. O sea, mi atención tiene que estar puesta ahí para que yo pueda determinar si es placentero o no. Pero si mi atención está puesta en, diablos, ¿cuánto más tendré que moverme para que esta persona tenga un orgasmo? Pues sí, evidentemente estamos en la dirección contraria, ¿no? O sea, estamos yendo para el otro lado totalmente. Y entonces eso es como sin querer cosas que las personas hacen en sus encuentros sexuales y que después dicen, es que no me explico por qué no podemos disfrutarlo. Bueno, pues porque ajá, tal vez la atención está puesta en el desempeño y no en la experiencia. así es, no en la presencia, como bien decías, porque sí, creo que la presencia tiene que ver con sentir el propio cuerpo, pero también con poder estar presente hacia el otro o los otros cuerpos con quienes estoy compartiendo, con poder mirar la piel, sentirla, o sea, o Ajá, experimentar el otro cuerpo, de la manera en que cada cuerpo pueda experimentar el otro cuerpo, porque hay claro. muchas maneras distintas, Ujú. experimentar ese otro cuerpo y experimentar el vínculo o los vínculos, ¿no? Si están participando varias personas, o sea, tener presencia en experimentar el vínculo, en experimentar de la manera posible el otro cuerpo o los otros cuerpos, pues así con la presencia es posible cultivar ese placer, porque además la presencia nos da justo la facilidad como de ir eh, construyendo si esto nos gusta, no nos gusta, si más suaves y más fuertes, y, ¿no? Y, Este, y que ajá, justo por eso, en lo que decías, o sea, justamente cuando las parejas optan por fingir, o sea, eso es como algo que va a terminar jugando en contra. Porque ujú, entonces, si ante ciertos estímulos yo digo, oh, sí, claro, estoy ujú, en un gran orgasmo, pero eso no es cierto. Un poco el mensaje que estoy dando es como, claro, esta es la forma en la que yo siento placer. Y lo más ujú, probable es que esas sean formas que se repliquen más adelante y que por ende, en lugar de que esto les lleve a las conversaciones necesarias para que eso se vuelva placentero, se empiezan a crear estas cosas como difíciles después de abordar, porque entonces ahora es como resulta que me mentiste de algo que ujú, este supuestamente era súper agradable y ahora me estás diciendo que no, y eso me pone en duda y eso me da inseguridad. Y kaboom, eso es un kaboom para los vínculos, ujú, sí. ¿no? Y ahora que hablabas de la inseguridad, justo creo que algo que hace que es muy necesario para poder experimentar placer es crear un contexto seguro, ¿no?
O sea, que el porno vende que uno llega, así que tú llegas y llegaste y ya está todo listo para el gran orgasmo, ¿no? Así se ve en el porno. Ujú. Llegué, dos, tres, dos, tres caricias y a lo que vas, Y que es a la gemir sexual. se ha dicho. Ajá, y que es además esta muestra de la sexualidad penetrativa, ¿no? Únicamente penetrativa como fuente de Ujú. placer, ese sería un siguiente mito, pero iba a decir que justo no fingir e incluso poder decir, oye, pues no estoy sintiendo tanto, a lo mejor más así, más por acá, o a lo mejor una pausa. Eso lejos de ser algo que muchas veces puede vivirse como, ay, no, qué vergüenza porque no estás sintiendo. Creo que es súper necesario darle espacio a eso, darle espacio a escuchar eso, a dialogar sobre eso, en términos de crear este contexto seguro para poder vivenciar el placer, ¿no? Y que el contexto seguro Ujú. también tiene que ver, y creo que lo dijimos en el episodio Sí, anterior, con que obviamente que será más complejo experimentar el placer si el clima de la relación es tenso, ¿no? Porque sí. se ve reflejado ahí. Ujú. De acuerdo. Entonces, pues eso, y decía del siguiente mito, justo derivado de esto del orgasmo y de fingir, pues creo que es que solo la penetración es la vía para el placer. Que, Sí. Y que aquí justo es como una visión súper limitada, ujú, y que también de pronto creo que está como muy ligado a pensar la sexualidad como enfocada en la reproducción solamente, ¿no? No en el placer. Entonces, por eso es así que es, siempre se ha priorizado este tipo de sexualidad, porque justamente, pues, es la forma en que se puede concebir a un ser humano. exacto, Y entonces, la realidad es que hasta tiempos más recientes es donde se empieza a alejar de esto, de este tema de la gestación y se empieza a vivir la sexualidad y a explorar desde lo que resulta placentero. Y entonces ahí resulta que la penetración es una de un mundo de posibilidades para conectar con lo placentero en los vínculos. de acuerdo, de acuerdo. Sí, y que esta visión como centrada en la reproducción y muy este, heteropatriarcal, pues invisibiliza eh, otras muchas formas de prácticas sexuales placenteras, también relacionadas con otras orientaciones sexuales, eh, Ujú. y creo que es importante pues no invisibilizar eso. eh, Incluso ahí hay otro, ¿no? Otra cosa que también a mí me parece luego medio mítica, que es esta distinción entre según el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano, ¿no? Okey. Este, que luego así lo ves también en redes y así. Pero esa distinción también me parece medio mítica y un poco facciosa, porque bueno, pues ya se sabe que las terminaciones del clítoris se extienden por todas las paredes vaginales y que sea por penetración o sea por otra vía, pero sobre todo si es por penetración, que eso también es una estimulación de tipo clitoriano, ¿no? Y entonces este esta división de, ay, y que si has tenido orgasmos vaginales o orgasmos clitorianos, y yo así como que, bueno, ¿y eso qué? ¿No? Pero creo que está muy centrado en justo estas ideas también heteropatriarcales, ¿no? Y que ahí lo que, ajá, ¿ibas a decir algo? No, no, no. No, que bueno, que ahí pues es importante que cada persona pueda sentirse en espacios como de libertad, de hablar de las prácticas que le gustan o no le gustan,
porque hay ciertas prácticas que a veces se asocian hasta con orientación sexual, pero por ejemplo yo te podría decir que he escuchado en consulta a mujeres que se identifican como heterosexuales, pero no les gusta la penetración, ¿no? Y muchas Ujú. veces se piensa de que, pues si no te gusta, entonces eres tal o cual. Pues no, simplemente son eh, eh, como preferencias en las prácticas sexuales. La preferencia de la práctica no es igual a la orientación sexual, hay que Ujú. decir, ¿no? Puedes tener preferencias de las prácticas de orientaciones sexuales que no se relacionen con una orientación sexual, como lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Que una mujer heterosexual se identifique como heterosexual, pero diga, pues no me gusta la penetración, ¿no? Prefiero sexo oral o cualquier otra práctica, pues bien, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que justo pensaba que al final esta discusión de si es vaginal o clitoriano, pues al final sigue poniendo en el centro el orgasmo. O sea, Así es. entonces, como que justo de una forma o de otra, lo que sigue importando es que los encuentros tengan ese fin. Así es. Pero bueno, pensaba como que la presencia o ausencia del sexo justamente da un valor diferenciado a hombres y a Ujú. mujeres. O sea, las mujeres que pueden evitar tener sexo hasta llegar a estos estados civiles legítimos, entonces pareciera que son mujeres de un valor muy elevado y que los hombres que pueden llegar a establecer vínculos con una amplia experiencia, igual, tienen un valor muy elevado, Ajá. ¿no? Como la Rosalía, ¿no? Que anda ahora con su aureolita en celibato, que yo ya por ahí le andaba siguiendo los pasos. Este, pero eso, ¿cómo eso sí se convierte como por alguna extraña razón en un indicador de valor o de valores, ¿no? Como de algo súper ético, como Ajá, de algo súper espíritu claro. flautico, elevado. Sí, 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 sí. O sea, como que siento que eso es algo totalmente falso. O sea, los encuentros sexuales que hayas tenido a lo largo de tu vida no te dan más, menos valor, Ujú. a menos que te dediques a, Ajá, a dar clases. O sea, solamente pensaría que en ese contexto, o que te dediques a las artes amatorias en general, fuera de al eso, trabajo sexual. ajá, o sea, como que pensaría que fuera de eso, la realidad es que no te quita, no te da ni nada, y que más allá de la experiencia o la cantidad de experiencias que tengas, pues justo yo pensaría que lo valioso de los encuentros es la disposición y la posibilidad de estar presente en esos encuentros, ¿no? Sí, yo sí pienso que, lo comparto con ustedes, yo sí pienso que a aquellas personas que nos interesa la espiritualidad, eh, pienso que las prácticas sexuales son profundamente espirituales, ¿no? Son un territorio para experimentar el cuerpo, para experimentar la conexión con otras personas, eh, para tener otra conciencia de vinculación también con la materia, el universo, o sea, parece que no, pero la espiritualidad también se puede vivir y se vive porque somos un cuerpo, personas somos un cuerpo, o sea, sí, la vida se vive también en el cuerpo y la experiencia espiritual también puede vivirse en el cuerpo, ¿no? Solo que, espérame, la experiencia espiritual para mí es diferente a la religiosa y la religiosa es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, pues no sé si religiosa, ¿no? Porque la religión introduce mucha culpa, pero sí creo que para quienes les interese la espiritualidad, y no todos lo verán igual, esto estoy diciendo lo que yo pienso, creo que las prácticas sexuales, la vinculación sexual también es una actividad, una vivencia, una experiencia espiritual.
Es que te iba a molestar diciéndote que si podrías darnos algún verso de un libro sagrado que hable de eso. ¡Ay, sí! En el Cantar de los Cantares todo es poesía erótica. Tus pechos que Porque emanan miel, ¿no? porque en algún momento nos reclamaron eso y que pareciera que nunca hubiéramos leído la Biblia. Les voy a poner ahí en los comentarios del episodio un par de versitos del Cantar de los Cantares que me parecen súper hot, súper eróticos. Para que vean que sí la leí, pero esto, ¿no? En el Cantar de los Cantares, así, tus pechos que emanan la miel, y, o sea, súper hot, súper erótico. Ay, ay, ay. Entonces eso, ¿no? Yo sí pienso que a quien le interesen las espiritualidades, pues las prácticas sexuales no están peleadas, pues. Claro. ¿Qué otro mito tenemos? Yo tengo, ¿qué más tengo aquí? Ya lo Yo tengo dijimos. que el sexo es la mejor forma de solucionar los problemas de las parejas. Yes. Sí, ¿eh? O sea, como que muchas veces me ha tocado que lleguen a la sesión parejas que en algún momento pues, sienten que hay distanciamiento, que hay malestar y entonces la solución es, claro, me pondré en un atuendo y prepararé todo un ambiente y, y trum, decepción, ¿no? Sí. O que las reconciliaciones es lo que hace fabuloso las peleas. Aguas Sí, con eso. el famoso sexo de reconciliación, ¿no? Que hasta a Sí, veces sí, te sí. dicen, sí, voy a pelearme para el sexo de reconciliación. Sí, 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 yo diría, tengan el sexo que gusten y manden, pero sí hagamos esta diferencia de que los problemas, pues a lo mejor primero tendrían que entender cuál es el problema, ¿no? Si solamente es ya no me quiero sentir así, ni quiero que nos estemos viviendo de esta manera y lo que Ujú. busco es como una solución mágica, rápida e inmediata que pueda alejar esto de la relación o de los vínculos, pues Ajá. eso a lo mejor habrá quien le funcione que en ese momento tienen una experiencia placentera o que a lo mejor resulta que no termina siendo una experiencia placentera, sino al contrario, termina siendo algo desagradable o que simplemente no pasa, pero no se va a solucionar. Solamente a lo mejor se va a distraer por un momento lo pendiente, pero va a seguir Ujú. estando ahí después de que acaben al día siguiente y demás. Entonces, tengan las prácticas sexuales que gusten y manden, pero eso no quita las conversaciones. Sí, incluso yo diría así, ¿no? O sea, si de pronto sienten que como que el sexo ayuda a bajar un poco la adrenalina, está bien, pero no por eso vamos a omitir conversar, ¿no? O sea, pues Sí, no. si nos ayudó a bajar un poco de adrenalina o a bajar el estrés o lo que sea, pues está bien, pero que no sea, pues como ya tuvimos sexo, ya no hay que hablar de lo que sucedió, porque ya el asunto se arregló. Pues no, porque eso no es real, ¿no? Y cuando desperté, el elefante seguía ahí. O sabes, a mí también me ha tocado como acompañar situaciones donde de pronto a lo mejor hay una molestia y entonces empiezan como a tratar de calmar el enojo como con besos, caricias y eso los lleva a lo mejor a algo sexual. Y eso hace a veces que se tenga la idea o se suponga, claro, como me besó y entonces y demás, eso quiere decir que está aceptando lo que yo quiero, mis términos, mis condiciones Ajá, y que por ende van a pasar próximamente. No, no va a pasar. Si no, no se habla y se acuerda, no va a pasar. exactamente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues tengo aquí otro que también creo que es muy circulado, que es como que lo que importa para que el sexo sea placentero o para que
sí, para que el sexo sea placentero es de una parte como el tamaño del pene y de otra parte las formas, ¿no? De, por ejemplo, de las vulvas, ¿no? Que ambas son cosas que se pueden vivir con cierta ansiedad, vergüenza, ¿no? Porque justo el discurso está centrado en que eso es lo que importa para que haya placer. Ujú. Y entonces pues no, que si esto, ¿no? De que siempre los hombres, derivado de ese mito, pues siempre andan con esta obsesión de estarse midiendo el pene, ¿no? Entre ellos y de estar en esto del quién lo tiene más grande, ¿no? Literal y metafóricamente, porque eso también tiene que ver con prácticas de poder. Eh, pero esta obsesión del tamaño del pene, de que eso es como que la fuente del placer. Y creo que del lado de las mujeres también me ha tocado escuchar como a muchas mujeres que de pronto viven los encuentros sexuales temerosamente porque sus vulvas tienen otras formas que no son la hegemónica que nos han mostrado en el porno, ¿no? Súper rosita, súper de tal X, Y cosa, y que eso a veces las desconecta de la experiencia de placer por estar pensando en qué va a pensar, ¿no? La otra persona. Y yo tal vez extendería eso no solo al pene y a la vulva, sino pensaba A en, las formas corporales. ajá, o sea, el pecho, la cintura, las piernas, los glúteos, o sea, todo, todo, todo Incluso parecería que sí. las funcionalidades, ¿no? O sea, también es esta creencia de que, o sea, que todo el sexo tiene que ser Cirque du Soleil o Kama Sutra, ¿no? Este, Ajá. y pues no, o sea, hay encuentros sexuales, pienso mucho en el documental de Yes We Fuck, que si no lo han visto, véalo, ¿no? Que es un Ujú, documental post-porno que retrata la sexualidad en personas no binarias, pero también en personas que vivimos con alguna diversidad funcional, ¿no? Y no necesariamente porque la movilidad sea distinta o porque la sensorialidad sea distinta, quiere decir que entonces no tenemos derecho a experimentar el placer o que no podemos encontrar formas y zonas eh, para experimentar el placer, ¿no? Entonces, no toda la sexualidad tiene que ser como el porno o como Cirque du Soleil o como el Kama Sutra, ¿no? Sino ujú, cada corporalidad tiene sus formas que le, de las cuales puede experimentar el derecho al placer, incluso en el ámbito de las personas con diversidad funcional o discapacidad, está el derecho a la asistencia sexual, ¿no? A que ujú, tengas un apoyo humano que te permita, si tienes alguna barrera para acceder a tu propio cuerpo, ya sea del entorno o del propio cuerpo, ujú, que ese apoyo humano te permita acceder a tu propio cuerpo y también compartir con un compañero, compañera, compañera, si tú quieres así compartir, ¿no? Entonces sí se ujú, extiende a toda la corporalidad, a esta cosa de las funcionalidades, y por eso ujú. es importante pensar que la sexualidad es amplísima, ¿no? Que no solo es el porno y que no solo es la genitalidad, etcétera. Sí, que a lo mejor ahí yo justo pensaba como que parecería que en la sexualidad también hay como roles definidos, ¿no? O sea, las mujeres son como estas, como que ellas tienen que ser como muy atractivas, muy provocativas, muy, eh, es que no sé cómo ponerlo, como la fuente de placer visual. Ujú. Y los hombres tienen que jugar un rol como más de provocar el placer en las mujeres. Ajá. Sonó raro. ¿Raro? No, Sí, sí, como que ellos era lo que te decía,
mi pareja, en ese caso el hombre, ¿no? Tiene que provocar mi placer y yo tengo que producir que se excite con mis formas corporales, ¿no? Qué chistoso Ujú. porque estas cosas como cuando se habla de las Venus, o sea, antes las Venus eran como de proporciones más cuerpos anchos, ¿no? Y luego empezó una serie de estereotipos que son los que ha promovido el porno, entre otros medios y formas de comunicación. Pero estos roles definidos creo que encierran a las personas, ¿no? No permiten una libre exploración en los encuentros, porque incluso pienso en cosas que pasan en la comunidad LGBT, ¿no? De hablar de pasivos activos, pasivas activas, ¿no? Ujú. Eh, y que, pues, y yo digo, puede haber muchísima versatilidad, muchachos, muchachas, muchachos. Claro. Y eso, o sea, como todas estas ideas de roles definidos, pues coartan las posibilidades de exploración y de construcción de un placer compartido y construido entre todos, todas, todos los integrantes. Sobre todo pienso justo esto de la autoexploración. O sea, si yo solo voy a ocuparme de si peso X kilos y que entonces mis formas, mis funciones sean como estas hegemónicas, pues entonces ¿en qué momento exploro yo qué me gusta, qué disfruto, cómo lo quiero? O sea, ¿en qué momento, no? Porque aparte son prácticas súper demandantes, o sea, que de verdad como succionan la vida de las personas para poder acercarse a esos estándares irreales, ¿no? Ujú, sí, por totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿qué más? Eh, Bueno, yo tengo otra. Por ejemplo, muchas veces en las parejas, cuando deja de haber encuentros sexuales, las personas automáticamente piensan que deja de haber encuentros que hay sexuales una tercera por una persona. tercera persona. Y la realidad es que en algunos casos es posible, no digo que no, pero la realidad es que muchas veces si venimos siguiendo esta línea de conversación donde hablamos que pues muchas veces la sexualidad, bueno, más bien que la sexualidad requiere espacios seguros, pues pensemos que si están pasando cosas en la relación donde no se están logrando hablar, comunicar, entender, negociar, escucharse, pues evidentemente esto de la sexualidad va a ser de las áreas donde haya mayor impacto, porque entonces Ujú, no hay estas condiciones donde yo pueda desconectar y concentrarme en lo placentero. ujú. Incluso todas esas otras cosas que no son de la relación y que también influyen en la sexualidad, ¿no? La economía, el agotamiento, ¿no? O sea, de Sí, verdad a mí me impresiona la cantidad de conversaciones que luego tengo. A veces tengo más de 3 en un día, en donde sale el tema del agotamiento, ¿no? Y sí, entonces, siempre les digo, es pensar cómo hacemos pareja, cómo nos vinculamos en general, o sea, cómo preservar como el valor de vincularnos, el arte de vincularnos, las prácticas de vinculación que incluyen o no sexualidad, este, en medio de una sociedad que nos tiene a todas, todos y todes, o a la gran mayoría, agotadas, ¿no? Y que a veces también, ajá, no. que a veces también esa es una razón por la que se ve impactada la sexualidad y no necesariamente este, porque haya un tercero, tercera o tercere, ¿no? Y que todas esas cosas, pues sí hay que mirarlas. Me acuerdo que estuve teniendo un par de conversaciones con una pareja que me decía que a lo mejor no podemos sostener el encuentro sexual, pero sí queremos cultivar eh, formas de conexión, ¿no?
y que ahí íbamos hablando de formas como más casuales, más ligeras, porque se sentían muy agotadas, como de, pues es que a lo mejor nada más nos acostamos y nos hacemos piojito, ¿no? O Y a nos lo mejor abrazamos. cuando nos hacemos piojito o estamos de cucharita, pues ya nos quedamos dormidos y está bien, ¿no? Pero esa cucharita estuvo ahí cultivando la conexión. Sí, y que justo a lo mejor pensaría, bueno, que en general el agotamiento es lo que desconecta a las personas de lo placentero. O sea, no solo en el terreno de la sexualidad, ¿no? O sea, pensaba como en el día a día, lo primero que sale cuando hay demasiadas demandas del exterior es lo placentero, ¿no? O sea, si yo a lo mejor disfruto bailar, pues a lo mejor no voy a mi clase de baile porque pues tengo cosas que cumplir, ¿no? Si a lo mejor Exacto. yo disfruto sentarme con mis amigas y echar un chal a gusto sin la presión del tiempo, pues a lo mejor dejo de verlas, etcétera. O sea, en general el agotamiento no es algo que solamente impacta a la sexualidad, sino que en el día a día cada persona puede darse cuenta de qué costos tiene cuando aparece, ¿no? Así es, de acuerdo. Y pensaba como, ay, no me acuerdo. Maldita locura. Recuerda. No, que también como este mito que hay de que para que una relación sea sana o para que un vínculo sea sano, tiene que haber como cierto número de encuentros sexuales Ah, sí. al mes. O sea, como que hay una cifra que determina lo saludable de tu relación. Eh, si es que sucede, y si no, pues hay problemas, y si no, o sea, justo pensaba en esto que decías, pues no, la realidad es que lo importante es que en la relación haya esta conexión entre quienes participan. Y si eso sucede desde otras formas, pues entonces no hay nada que explorarle. Ahí, si hay malestar, si alguien está inconforme y demás, bueno, esa es otra cosa. Pero si quienes participan en el vínculo se sienten bien, Ujú, ¿por qué tendríamos que venir a meter números que no van, pues, claro, ¿no? porque esos números dependen de la experiencia de cada vinculación, ¿no? O sea, nadie puede venir a definir un número de afuera. También pensaba derivado de eso, Leti, en esta afirmación de que es que ya no estamos teniendo sexo, entonces ahora ya nos convertimos en amigos. Y yo digo, como por qué, ¿no? O sea, como por qué el sexo es lo definidor de la pareja o de la amistad, ¿no? Cuando, Perdón, ajá. dime. Es que yo pensaba que ahí sí y no, porque volvemos al punto. Cuando es algo que quienes están ahí se sienten bien con que suceda, no es ningún indicador. Pero Pero, es que lo recibes de afuera. O sea, yo sí he escuchado a parejas o a integrantes de una pareja o de un vínculo, ¿no? Como de, le conté a mis amigas que ahorita no sí, estamos claro. teniendo sexo y entonces, uy, no, pues ya son amigos, uy, no, pues ya valió, ¿no? Píntense las uñas Las unos golondrinas de caos. la relación, ¿no? ¿A dónde irá veloz y fatigada? No, pero aparte es lo que decíamos en algún momento, o sea, de entrada yo pensaría que la sexualidad es como un valle de ¿De montañas. lágrimas? Ah, no. No, un valle, o sea, es como, pienso en Oaxaca. Es como, la sexualidad es como Oaxaca. La sexualidad es como la geografía de Oaxaca. Ajá, Sube más, cambia, depende del ajá, momento de la vida, las situaciones que atraviesas. O sea, a lo mejor si tú estás sí. en un duelo, lo que menos te interesa posiblemente sea, o a lo mejor sí, ¿no? Pero a lo mejor no te interesa tener un encuentro sexual con tu pareja. A lo mejor si tú estás en la menopausia, estás intentando descifrar qué pasa con tu cuerpo y a lo mejor tampoco te interesa. Y los hombres también tienen cambios que podrían hacer que su interés en el sexo, no en la pareja, se modifique.
Pero justo sí pensaría que, que hay que tener mucha claridad de si este parámetro es externo, agárrenlo, hágalo bola y mándenlo bien lejos. Si este es Ujú, un parámetro interno que sienten que está, porque muchas veces cuando lo refieren como un parámetro interno, no solo es la falta de sexo, sino resulta que también a lo mejor ya hay como otras actividades que eran importantes, o sea, a lo mejor donde tienen más atención es en el sexo, pero resulta que hay otras actividades que son importantes y que se han ido soltando y que ujú, entonces ahí es distinto. Entonces yo diría sí y no, depende. Si es externo, sí. Si es interno, no, sí habría que explorar ahí algo más. ujú. Pero con estos matices que dices, Leti, o sea, con los Ujú. matices no como de rajatabla de, sí, porque no tenemos sexo, ya valió la relación, ya somos amigas, amigos, amigues, sino qué está sucediendo, ¿no? De todos estos otros factores, qué está sucediendo en la relación, que ahora hay este cambio, Ujú. como Oaxaca, ¿no? Está... Ya no es Oaxaca, ya es ¿cómo se llama Guanajuato, Guanajuato, que es plano. Plano, ajá. Ajá, o sea, ya no es Oaxaca, ya es Guanajuato. Ok, Sí, muy aguas. geográficas Sí, estamos. hoy ando Ajá. dañada, ando dañada, pues. ¿Sabes? Pensaba en otro, que el impulso sexual es algo incontrolable. O Sí. sea, aguas, aguas, aguas con estas ideas, porque muchas veces esto es una idea que sostiene de manera Ujú. estructural la violencia sexual. Así es. O sea, por más que tú tengas un deseo brutal, inmenso, hay capacidad de elección. O sea, no es que te ciegue, no es que digas, perdí conciencia, no, 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 no. Siempre hay conciencia y siempre hay decisión. Y creo que ahí eso tiene poco que ver con el deseo en términos fisiológicos, fisiológicos, biológicos, como algo irrefrenable, y tiene mucho más que ver con esto que Rita Segato dice como esta educación masculina en la premisa de la dueñitud, ¿no? Ujú. Y eso es una educación, es cultura, no es, ay, es que es irrefrenable, ¿no? Si no hay una serie de premisas culturales que sobre todo, atraviesan a los hombres, no quiere decir que eso, o sea, únicamente los hombres, pero sobre todo atraviesan a los hombres de esta educación en la dueñitud, en yo puedo apropiarme, yo puedo, este, piropear o tocar un cuerpo, si no importa si no me dio, ¿cómo se llama? Consentimiento, Ajá. ajá, si no fue consensuado, pues es como más de una serie de ideas culturales. ¿Ibas a decir algo? Ajá, pero justo ahí justo lo mencionaba tal cual como el impulso sexual es incontrolable, porque a lo mejor desde la teoría justo tú ves como esta complejidad que hay estructuralmente en lo social que sostiene estas prácticas, pero la gente lo refiere así, como si de verdad hubiera algo, o sea, como estas explicaciones de que lo natural pues Ujú. solamente sucede, ¿no? O sea, y que entonces, Sí. pues, ¿cómo va a haber responsabilidad ahí? ¿Cómo va a haber castigo, lo que sea? O una toma de conciencia porque es algo natural. Y por eso me parece importante nombrarlo desde ahí. Y sí, Claro. efectivamente, lo que dices es totalmente cierto. No, no es cierto. El impulso sexual sí es algo que se controla y lo que hace que esas prácticas de violencia sexual sucedan es justamente lo que estás mencionando, toda la estructura ideológica que hay, que disculpa, promueve, sostiene y como de una manera muy velada, ¿no? O sea, no es que Claro. alguien vaya y les dé clases y les digan, no, pero hay tantas prácticas que lo alientan que ahí va el mensaje de se puede hacer sin, de manera impune, Ujú. ¿no? Prácticas que igual, ¿no? O sea, en la infancia, ¿no? Una niña no te quiere hablar, pues entonces persíguela. Pues jálale las trenzas, ¿no?
Sí, porque a las mujeres nos gusta hacernos del rogar. Exacto. Que ese es otro mega hiper mito. Ajá. Por eso decía, ¿no? O sea, sí, el mito está estructurado desde esta idea biologicista, pero por eso es un mito, porque el deseo no es nada más eso biológico, porque es como, a ver, tenemos muchas como funciones biológicas que, a ver, yo quiero hacer pipí, pero no cada vez que quiera hacer pipí me hago donde sea, ¿no? Afortunadamente no, Narius. No, pues, o sea, Afortunadamente no, yo lo agradezco. Imagínate nos grabando y de repente ahí. y yo de repente, ¿no? Ay, Y es así que de, esto es ay, natural, Leti. Es que esto es la naturaleza, claro, la indomable naturaleza claro, de claro, mi, ajá. claro. Sí, totalmente de acuerdo. Ah, Pero no, pues no es así. El punto es que eso no es así, ¿verdad? Que es un mito. bendito Dios. Leti, en su imaginación así. No. No, es que pensaba en cómo sería el mundo si justo, ay, es que estoy platicando contigo, bueno, ya me oriné. O ya, defecto, lo que sea que tenga que hacer. O sea, sí, o sea, no, no, no. O sea, Mi no. cabeza se fue, ya, me perdiste. Ok. Bueno, queríamos enfatizar la idea de que es un mito, ¿no? Exacto. Y que todo eso que según es natural, sí puede ser razonado, mediado, Decidido. ajá, consensuado, Sí, 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 sí. ¿no? Sí. Pues no sé, yo, yo como de verdad, gente, estoy muy cansada. No sé si tengas otro, Leti, o si podríamos ir cerrando. Ah, Tú dime. pues seguramente se nos quedan 19,650, pero pienso que estos son como los más taquilleros. Ujú. Pues sí, creo que estos son los que se vienen a la mente en estos momentos. Sí, y igual lo que pueden hacer es lo que siempre les decimos, personas hermosas, dejen sus comentarios, si se nos olvidó alguno, ustedes lo dejan, ahí les respondemos o les hacemos un videíto corto para Instagram, para YouTube, pero interactúen con nosotros, háganos saber que hay alguien ahí con vida escuchando. De verdad nos daría mucho gusto leer que si alguno se nos pasó, pero es taquillero o es muy importante o les genera inquietud, curiosidad, pónganlo en los comentarios y les vamos a dar respuesta. Sí, y a lo mejor sería bien interesante que piensen como con qué ideas han crecido ustedes respecto a la sexualidad y se animen a explorar qué tan reales son esas, ¿no? O Ujú. sea, pensaba como en bueno, no olvídalo ya, ya, bye, bye. O sea, sí, vayan, piensen en esas ideas y anímense a comprobar si son ciertas, ¿no? Porque muchas veces, particularmente las que les dan temor o culpa, digo, en general siempre es mejor como corroborar por qué pienso lo que pienso, pero esas que me dan temor, culpa, siento que son las primeras que hay que meter a la lupa, echarles una Ujú. revisada a fondo y decir, caray, ¿de dónde creo esto y por qué lo estoy creyendo? Si resulta que pues no hay nada que demuestre que es así, sino solamente pues en algún momento me dijeron, lo viví o no sé, ¿no? Ujú. Sí, no escuché todo lo que dijiste porque medio se me fue la señal, pero sí, era como de cuestionarse Yo las te ideas. apoyo, Ajá, y tú sabes que yo te apoyo pero por lo que tú dos. digas bien. Este, pero sí, estabas hablando como que de explorar esas ideas que generan temor o culpa, completamente, de acuerdo. Y justo pensaría que, o sea, la vida y la sexualidad son una exploración, ¿no? O sea, no hay que pensar que hay que llegar a una meta o que esa meta se llega por un solo camino. No, no es una carrera, de verdad que no. Y hay Ajá, bastantes exacto. cosas en la vida
que impulsan la competencia, la sexualidad, ¿no? Bueno, ese es Totalmente. otro mito, ¿no? El orgasmo compartido. Ay, y que llegara al mismo tiempo, ¿no? Así Ajá, como bien, 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 bien. como una muestra de la conexión De que la hay. conexión. Ajá. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tengan más elementos para valorar la conexión en sus vínculos. Sí, No sí, solamente y que sí, llega al o sea, orgasmo. si les ha pasado, qué padre, ¿no? Si les ha pasado, qué padre, qué chido, pero, o sea, no es el elemento para evaluar la No, conexión, ¿no? no, por favor, tengan más parámetros Sí, para evaluar eso. exploren, o sea, para mí la Totalmente. moraleja es exploren Exploren sus ideas, exploren sus cuerpos, sus exploren sus cuerpos, creencias, explórense sus harto. cuerpos con otros cuerpos, con juguetes, con ropita, Sí, eso es todo una. exploren. Pero bueno, ya hablaremos en otro episodio de todos esos elementos que pueden ayudarnos a explorarnos. Nariux, Sí, ¿algo sí. que quieras agregar? No, pues eso, exploren, disfruten. También si están muy cansadas, cansadas, pues suave, ¿no? Cositas suaves, sostenibles, eso, ¿no? O sea, escuchar como que lo que la cuerpa va necesitando, inclusive pues, como la pausa, ¿no? O las cosas como muy suaves. Y pues nada, un placer, Leti, hablando del placer, un placer conversar contigo. Un gustazo, super Nara. Yo solo agregaría que a partir de esto que dices, sí, la exploración Ajá, está posible en todos lados, así es que no se limiten, exactamente. ¿no? Va que va. Bueno, Nos vemos la próxima. Ahora sí que tengan una buena noche, un buen día o en el ajá, momento en que tengan nos una estén buena noche. escuchando. Tengan una buena noche, un buen día, una mañana, en el momento en que nos escuchen, que sea una buena experiencia y nos vemos la próxima. Cuídense, bye bye. Bye. Por hoy hemos terminado. Te agradecemos el habernos acompañado en este episodio. Recuerda que cada martes a las 8 de la mañana puedes encontrar la nueva emisión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales en el Instagram @cama para 3podcast. Tu opinión y tus preguntas son muy importantes, pues las estaremos contestando en nuestros episodios. Adiós.